Hola a todos. Vamos a ver el tema de paradigmas del ambiente y el desarrollo correspondiente al curso de evaluación de impacto ambiental. De acuerdo a un libro del profesor Guevara de la Universidad de Carabobo, publicado en el año 2003, el desarrollo se entiende como el incremento de la cantidad de bienestar que produce un país. En muchos casos, el desarrollo se entiende es por indicadores económicos, es decir, que un mayor desarrollo significa una mayor tasa o un mayor nivel de Producto Nacional Bruto o Producto Interno Bruto. Pero, en un sentido más amplio, se interpreta que el desarrollo es la satisfacción de las necesidades humanas, y eso se mide a través de indicadores de salud, como la esperanza de vida, de nutrición, de enfermedades, el número de hospitales, el número de médicos. Indicadores de educación, como el porcentaje de estudiantes en primaria, secundaria, universitaria, o la tasa de empleo en un país. De acuerdo a estos criterios, la ONU ha hecho una clasificación donde considera países más desarrollados como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón, los países exportadores de petróleo como Arabia Saudita y Kuwait, que aunque tienen altas tasas de Producto Interno Bruto, no necesariamente tienen altas tasas de satisfacción de necesidades humanas. Los llamados países de industrialización reciente como Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Algunos de ellos formaron parte de lo que se llamaron los tigres asiáticos, que en la década de los 80 y de los 90 de pronto salieron del subdesarrollo drástico porque alcanzaron en pocos años unos altos indicadores de desarrollo económico y de satisfacción de necesidades humanas. Los llamados países deudores como Brasil, México y Venezuela, que a pesar de la alta cantidad de ingresos que han tenido en algunos casos por aumento de la producción del petróleo y del precio del barril de petróleo, pues no terminan de llegar al nivel de países desarrollados por la deuda externa que tienen. Y los países menos desarrollados como Chad y Malawi, que tienen indicadores muy bajos de salud, de educación y de tasa de empleo. Este asunto del desarrollo y de la satisfacción de las necesidades humanas hay que analizarlo tomando en cuenta el crecimiento exponencial que ha tenido la población humana, sobre todo a partir de la revolución industrial, donde no ha habido, a partir de esa época, ningún momento en que se detenga o que decline la tasa de crecimiento de la población humana. En este momento, al 2017, ya debemos andar por cerca o más de los 7.000 millones de personas en el planeta. En los inicios de la humanidad, tal vez había hacia el neolítico unos 50.000 o 100.000 seres humanos en todo el planeta. 200 años, 250 años antes de Cristo, pues tal vez había 200, 300 millones de personas en el planeta, y a los inicios de la revolución industrial, por ahí cerca del año 1750, había unos 1.000 millones de personas en todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en lo que se considera la época del Neolítico, esa época en que el ser humano vivía en las cavernas, las necesidades del ser humano eran muy básicas, eran alimentación, vestido y vivienda. La vivienda era cualquier cueva donde ellos se pudieran refugiar. El vestido era de pronto un pedazo de cuero que extraían de algún animal. Y la alimentación se fundamentaba básicamente en la cacería y en la recolección. En esa época, los seres humanos eran fundamentalmente recolectores y cazadores. Posteriormente, algunos seres humanos se dieron cuenta que eran más eficientes
tener todos los alimentos, producir todos los alimentos en un pequeño espacio, y así es como nació la agricultura, o lo que hoy en día conocemos como un conuco. Entonces no hay que andar recorriendo grandes territorios a ver qué produce, qué hay por allí disperso, sino que toda la producción agrícola se concentra en algún sitio, y que también era más eficiente tener los animales encerrados en un corral y que ellos se criaran allí y que obtuvieran su alimento allí, el alimento que le llevaba las personas, y así nació la ganadería. Eso fue lo que se llamó la revolución agrícola. Se calcula que en el Neolítico tal vez el 90% de la población estaba dedicado a la producción de alimentos, pero ya con los avances de la revolución agrícola se dedicaban a la producción de alimentos solamente un 60% de las personas. Quiere decir que quedaba un 40% disponible para otras actividades. ¿Qué significó la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial es básicamente el invento del motor de combustión interna y la aplicación de ese motor de combustión interna al transporte, a los equipos de trabajo, a los tractores, y definitivamente eso significó un enorme avance en la producción de alimentos, porque ya mucha gente que estaba dedicada a cultivar la tierra o a criar el ganado, preparando el terreno, pues ahora tenía un tractor equipado con un motor que rápidamente podía hacer el trabajo de muchas personas. Entonces, para ese momento, en los albores de la revolución industrial, entre el año 1700 y 1800, se calcula que apenas un 30% de las personas estaban dedicadas a la producción de alimentos y quedaba un 70% de personas dedicadas a otras actividades. Actualmente, en los países más desarrollados, apenas un 5% de las personas tienen que dedicarse a la producción de alimentos. Una sola persona montada en un enorme tractor es capaz de producir los alimentos de miles de personas en grandes extensiones de terreno, con las tecnologías actuales. Por lo tanto, tenemos un 95% de personas que se pueden dedicar a otras cosas. ¿Por qué esta situación, a partir de la revolución industrial, entonces permite este crecimiento de la humanidad y este enorme desarrollo que tiene el ser humano? Bueno, porque probablemente muchas de esas personas que no estaban cultivando la tierra ni estaban encargados de cuidar a los animales, tuvieron entonces tiempo para dedicarse a otras actividades como el arte, la ingeniería, el comercio, pero sobre todo, se dedicaron a la ciencia, se dedicaron a investigar. Y esa investigación se enfocó en las medicinas, en la salubridad, en mejores sistemas de transporte, de vivienda, de vestido. Y todo eso en conjunto ha sido lo que ha permitido este crecimiento exponencial de la humanidad, porque definitivamente ahora vivimos mejor que antes. Tenemos mejores sistemas para protegernos de las enfermedades, no solamente a través de la medicina, sino a través de los procedimientos quirúrgicos, de los hospitales. Vivimos más cómodos, vivimos en mejores viviendas. Y la vivienda no es solamente el techo y las paredes, sino es también el agua potable que llega a la casa, la disposición de las aguas residuales, la disposición de las excretas. Por lo tanto, ahora sufrimos de menos enfermedades de lo que había antes. Entonces, a partir de la revolución industrial, pues hay un conjunto de conocimientos y de avances en el modo de vida de la humanidad que nos permiten una vida más cómoda, mejor alimentación y mayor protección contra las enfermedades. Por eso es que la humanidad ha tenido un crecimiento que no ha disminuido a partir de la revolución industrial. Uno de los problemas entonces que tenemos es que, tal y como lo hemos venido diciendo, la población total ha venido aumentando. La población mundial para 1950 era más de 2.000 millones de personas, para el 85 4.800 millones de personas, pero hay una diferencia entre las regiones más desarrolladas y las regiones menos desarrolladas. Las regiones más desarrolladas, es decir, Norteamérica y Europa, tienen una tasa de crecimiento muy lenta, y en las regiones menos desarrolladas,
fundamentalmente en Latinoamérica, Asia y África, pues tenemos una tasa de reproducción y de crecimiento mucho más elevada. Fíjense que entre 1950 y 1985 se duplicó la población humana en estas regiones menos desarrolladas. Pero por otro lado, hay otros asuntos, otros argumentos que hay que destacar. Los países más desarrollados, que apenas tienen un 26% de la población para el año 87, tienen unas tasas de consumo que en muchos casos duplican o quintuplican, o a veces es por 10 la tasa de consumo de los países en vías de desarrollo. Si vemos en calorías, pues consumen muchas más calorías en los países desarrollados que en los países en desarrollo. En proteínas ellos consumen el doble, en grasas consumen 3 veces más, en papel más de 10 veces es el consumo de papel en los países desarrollados. Y tenemos que pensar qué significa el papel. Papel significa cuadernos, libros, periódicos, prensa, información. Bien, evidentemente pues también significa papel utilizado en propaganda, en comercialización. El acero, consumen 10 veces más acero, y acero significa construcción de viviendas, construcción de infraestructura, de edificios, de escuelas, de hospitales, de teatros, de universidades, básicamente sobre todo viviendas, pues, y automóviles, ¿no? Facilidades de movilización. Otros metales también consumen 10 veces más que los países en desarrollo, y energía también consumen 10 veces más. Probablemente porque estos países desarrollados están en zonas donde hay un invierno muy fuerte y necesitan calefacción. Entonces, esto ha generado, digamos, una discusión orientada a que el problema no es solamente la alta tasa de crecimiento o de natalidad o de aumento de la población en los países menos desarrollados, sino que son las tasas de consumo de los países desarrollados. Si todas las personas en el planeta consumieran a este ritmo, con estas tasas, todos estos elementos que están acá, pues el planeta no se daría abasto. Entonces hay que decirle, o se habla en muchos foros, en muchas conferencias y en muchos lugares donde esto se discute, de que los países desarrollados también tienen que controlar sus esquemas de consumo. Hacia los años 70, un grupo de científicos de diferentes profesiones se unieron en lo que se denominó el Club de Roma. Aquí había en el Club de Roma premios Nobel en varias disciplinas, e hicieron unos modelos de simulación en computadora de lo que estaba ocurriendo. Modelaron el crecimiento de la población humana, modelaron la disponibilidad de recursos, de muchos tipos de recursos, hicieron como que una ponderación en la disponibilidad de los recursos, los alimentos, también para la disponibilidad de alimentos per cápita, los niveles de contaminación y el rendimiento industrial per cápita. Esta gráfica nos dice que hacia finales del siglo XX, hacia los años 80 aproximadamente, había un máximo de disponibilidad de recursos, pero esos recursos iban a comenzar a agotarse, y como consecuencia de este agotamiento de los recursos, por ejemplo, el recurso suelo o de la disponibilidad de agua, la producción de alimentos per cápita iba a comenzar a declinar enormemente a mediados del siglo XX. Igualmente el rendimiento industrial en paralelo también iba a comenzar a declinar fuertemente a mediados del siglo XX. La contaminación iba a tener un tope un poquito de años más tarde, y como consecuencia de este declive en la disponibilidad de recursos, de esta disminución en los alimentos per cápita, el aumento de la contaminación y la disminución del rendimiento industrial per cápita, la consecuencia de todo eso iba a ser que la población humana también iba a tener una disminución drástica en la segunda mitad del siglo XXI. Esto que se ve acá se puede ver como que muy fríamente en una gráfica, pero hay que pensar que en la historia de la humanidad esto nunca ha ocurrido.
Y lo que nos está mostrando esta gráfica es que probablemente en un lapso de 80 años o de 100 años, la población humana se disminuye a la mitad de lo que había. Y eso nunca jamás en la historia ha ocurrido. Es decir, esto es un cataclismo para la población humana. Esto es una debacle mundial que nunca jamás en la historia ha ocurrido, ni siquiera cuando la peste negra en Europa, ni siquiera con la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, porque como vimos en una gráfica anterior, a partir de la Revolución Industrial hubo un crecimiento exponencial que nunca se ha detenido. Y aunque suena muy frívolo decirlo numéricamente, esa es la realidad. Nunca hubo en esos cataclismos para la humanidad, nunca hubo una disminución de la población humana que ni siquiera llegara al 10%. Y lo que nos está diciendo esta gráfica es que aquí va a haber una disminución cercana al 50% de la población humana. Y esto lo hizo un grupo de personas de muy alto nivel científico, de muy alto nivel académico, y esta fue una alerta para toda la humanidad. Entonces, con este asunto del desarrollo del ambiente, pues se plantea que puede existir un conflicto. ¿Por qué hay un conflicto? Bueno, porque poner el ambiente como el centro del interés significa que debemos conservar a la naturaleza por su valor intrínseco y por su fuente de recursos. Mientras que por el otro lado el desarrollo significa la satisfacción de necesidades del ser humano. El problema es que no somos 1 millón de seres humanos en el planeta, somos 7.000 millones de personas. Y hoy en día no es solamente alimentación, vestido y vivienda, sino también cada quien tiene que tener una computadora muy sofisticada, un teléfono muy sofisticado, un vehículo, un televisor de pantalla plana de 32 pulgadas, y entonces ya las necesidades del ser humano no son tan simples y somos miles de millones de seres humanos en el planeta y cada vez somos más. Entonces, si nos enfocamos en el desarrollo exclusivamente y sabiendo que el planeta es uno solo y que no crece, entonces aquí podemos tener un conflicto. Una forma o una posición que cualquiera puede tener con respecto a este conflicto es ubicarse en el biocentrismo. El biocentrismo es la conservación de los seres vivos, de la naturaleza, mientras que el antropocentrismo es el ser humano como el centro de toda actividad y de toda filosofía de desarrollo. Es decir que si somos totalmente antropocéntricos, sería que vamos a satisfacer las necesidades del ser humano como primera prioridad, sin importarnos para nada lo que pase con la naturaleza. Ya hubo una oportunidad en que aquí en Venezuela, desde los más altos niveles de dirección y de política, se dijo que no importaba ningún árbol si había alguien que estaba pasando hambre. Ese es la más, palabras más o palabras menos, esa es la más cruda expresión de antropocentrismo que aparentemente se opone, está totalmente opuesta a lo que es el biocentrismo. Hay gente que se ubica en esta tendencia, ¿no? Que no importa para nada lo que pase con el ser humano, lo que hay que hacer es proteger la naturaleza. Yo dejo planteadas estas preguntas para que cualquiera de ustedes intente tener alguna respuesta o alguna opinión sobre esto. ¿Quién es más biocentrista? ¿O qué tendencia es más biocentrista? ¿Lo que políticamente se denomina la izquierda o la derecha? O si lo quieren expresar en estos términos, ¿quién es más biocentrista? ¿El capitalismo o el socialismo? Y por el otro lado, ¿quién es más antropocentrista? ¿La derecha o la izquierda? ¿O el socialismo o el capitalismo? Entonces, estas preguntas pueden ser respondidas cuando coloquemos este video en YouTube. Ustedes se meten allí y allí pueden hacer sus comentarios y allí vamos fomentando y generando la discusión. Entre estas dos
enfoques del desarrollo, biocentrismo y antropocentrismo, podemos decir que hay unas posiciones filosóficas extremas, lo que se denomina la ecología profunda, que coincide con el biocentrismo, y el crecimiento económico, que más o menos coincide con el antropocentrismo, bajo la óptica de que todo lo que sea crecimiento económico significa que se están satisfaciendo las necesidades humanas. Eso es muy relativo, evidentemente. Eso no necesariamente es cierto. Ahora más adelante lo vamos a ver, pero lo que pasa es que hay algunas estadísticas que señalan que esto en general se cumple. Entre estas dos posiciones extremas, la ecología profunda y el crecimiento económico, hay unas posiciones intermedias que se denominan ecodesarrollo, manejo de recursos o el paradigma de la protección ambiental. En el ecodesarrollo, en el paradigma del ecodesarrollo, es que todo esquema de desarrollo tiene que estar dentro de los límites permisibles por la naturaleza para que no haya, digamos que, daños irreversibles en la naturaleza. Es decir, que la naturaleza pone un límite a lo que se puede hacer, pero tomando la naturaleza con el enfoque de ecosistema, donde cualquier elemento de ese sistema puede hacer que el sistema colapse o que el sistema falle. Por lo tanto, hay que mantener siempre en la mira la capacidad de respuesta o la fragilidad del ecosistema para enfocar cualquier proyecto de desarrollo. En el paradigma del manejo de recursos, pues se toman en cuenta los recursos individuales, como el agua, los suelos, el aire, y se trata de medir la capacidad de cada uno de esos componentes ambientales para resarcir o revertir cualquier daño que puedan sufrir. Y en el paradigma de la protección ambiental, esto se acerca un poquito más al crecimiento económico, porque es algo así como que cualquier daño o cualquier efecto que se le haga a la naturaleza puede tener una medida de control o puede tener una respuesta tecnológica para resolver ese daño. Y es simplemente una cuestión de dinero, ¿no? Es cuestión de cuánto cuesta recuperar un área o una contaminación y punto, y lo aplicamos. Y pareciera que lo importante no es proteger el ambiente, sino determinar la medida de control y determinar su costo y listo, ¿no? Entonces, estas son posiciones intermedias, el ecodesarrollo un poquito más cercana a la ecología profunda y la protección ambiental un poco más cerca del crecimiento económico. En el caso de la ecología profunda, a este paradigma responden o atienden muchos grupos ecologistas en el mundo que no quieren saber nada, que se oponen absolutamente a todo proyecto de desarrollo en todas partes del mundo, a proyectos petroleros, a proyectos de autopistas, a proyectos de urbanismo, a proyectos forestales, a proyectos mineros. En algunas oportunidades caen ya casi que en una posición de irracional con algunas cosas, con algunos planteamientos de ellos cuando se oponen a los proyectos de desarrollo. Los más extremos de este paradigma proponen que hay que regresar a las tecnologías indígenas. Muchas personas que se ubican en el paradigma de la ecología profunda escriben trabajos, digamos que bastante serios, donde le dan una alta importancia, una alta relevancia a los sistemas de producción indígena, demostrando que eran sistemas eficientes, pero muchas veces no toman en cuenta que eran eficientes para una cantidad limitada de personas, pues. Por ejemplo, en Venezuela probablemente los Yanomamis en el Amazonas han sido bastante eficientes satisfaciendo sus necesidades y protegiendo el ambiente, porque la selva amazónica de Venezuela no ha desaparecido. Los Yanomamis pueden tener allí 5.000 o 7.000 años. Ok, pero ¿cuántos Yanomamis son? ¿Ve? 10.000, 15.000, 20.000 personas de la etnia Yanomami. O sea, yo muchas veces me pregunto, con ese sistema de conuco, ¿se le podría dar de comer a 30 millones de venezolanos? Entonces, esas son las respuestas que muchas veces las personas que están ubicadas en la ecología profunda pues no evaden responder a ese tipo de interrogantes. Y uno también se pregunta, y es que entonces vamos a dejar las computadoras, vamos a dejar los teléfonos celulares, vamos a dejar los televisores, vamos a dejar la tecnología, vamos a dejar los vehículos.
Y muchas veces, muchas de estas personas que abogan por la tecnología profunda, pues tienen los equipos más sofisticados, los aparatos más sofisticados, tienen las viviendas llenas de tecnología y de todas esas necesidades de las que hemos venido hablando. Pero ellos viven promoviendo el regreso a las tecnologías indígenas. Quiere decir que muchas veces no hay coherencia en estas propuestas de las personas que están abogan por este paradigma. Ante aquel conflicto entre el ambiente y el desarrollo, se han planteado algunas soluciones, como lo vimos en los paradigmas anteriores, pero en una secuencia histórica podríamos mencionar lo siguiente. Ya para 1798, este señor Thomas Malthus decía que había una carrera perdida entre recursos y población. Fíjense, aquí en este momento, en 1798, se estaba iniciando la revolución industrial. Y este señor ya manejaba estadísticas de crecimiento de la población humana, y él se dio cuenta que la carrera entre disponibilidad de recursos y población estaba perdida para la disponibilidad de los recursos. Es decir, tal y como lo vimos en una gráfica anterior, que la población humana tiene un crecimiento exponencial y a ese mismo ritmo no crecen los recursos. De hecho, los recursos van a tener un límite. El planeta tiene un límite. Tal vez en este momento todavía no hemos alcanzado, pero tal vez estamos cerca del límite de disponibilidad de recursos que hay en el planeta. Y estamos hablando de recursos de todo tipo, de agua potable, de tierra cultivable, fundamentalmente, ¿no?, para producir alimentos. Thomas Malthus, la respuesta que dio era que había que controlar la población. Y por eso hoy en día los llamados neomalthusianos, pues lo que andan es impulsando por todo el mundo el control de la natalidad a través del aborto, de las pastillas anticonceptivas, de los preservativos. Y en esto hay ONG en el mundo que se han dirigido a Latinoamérica, Asia y África, fomentando todas estas prácticas de control de la natalidad. Son aparentemente gente pues muy pacífica, son muy buenas personas, pero lo que están es enfocados en eso, en disminuir las tasas de crecimiento de la humanidad, sobre todo en las regiones del planeta donde más gente nace todos los días. A raíz del surgimiento de la revolución industrial, pues allí es cuando se maximiza la actividad del capitalismo, ¿no? Y eso es lo que ha prevalecido en muchos lugares del mundo a partir de la revolución industrial. Y en la visión capitalista extrema, el crecimiento económico es sinónimo de bienestar. Hay algunas estadísticas que le dan apoyo a esto y lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo tema. Como ya lo mencionamos, entre los años 70 y 72 es cuando la humanidad viene a darse cuenta de que puede haber un colapso, que puede haber límites al desarrollo por un decaimiento de los recursos naturales. Fíjense, apenas en 1970 y 1972. Bueno, eso fue hace menos de 50 años, en que la humanidad viene a preocuparse por la naturaleza a partir de estos estudios del Club de Roma. Unos 10 años, 8 años más tarde, después de las publicaciones del Club de Roma, fue que hubo la primera conferencia mundial para preocuparse y para hablar de algunos cambios que estaban afectando a toda la naturaleza. Fue una reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo para la Vida Silvestre también de las Naciones Unidas. Eso fue una reunión en 1980. Y ahí fue cuando se escribió por primera vez una estrategia mundial para la conservación enfocada a la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de los mares. Por primera vez se pone en un documento donde había representantes de todo el mundo que había una relación entre conservación y desarrollo, es decir, que si no se protegía la naturaleza, se podía frenar el desarrollo. 7 años más tarde, y esto es para que vean que todos estos
todas estas definiciones fueron bastante lentos. Eso no eran asuntos que desde el punto de vista filosófico o conceptual se resolvieran inmediatamente de un día para otro. Se pasaron 7 años desde la Estrategia Mundial para la Conservación hasta una reunión que hubo en Noruega en 1987, en donde se escribió un documento que se llamó Nuestro Futuro Común y que se llamó y que se enfocó en la definición de lo que era el desarrollo sustentable. Luego, 5 años más tarde, después que se define el desarrollo sustentable, en la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, año 92, es cuando se define que el desarrollo sustentable es la modalidad que la comunidad internacional es cuando se define que el desarrollo sustentable es la modalidad que los distintos países tienen que adoptar como filosofía de desarrollo. Entonces, ¿qué es el desarrollo sustentable? De acuerdo a aquel informe, que también se llamó Informe Brundtland, el desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades presentes sin dañar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. A mí esta definición me parece bastante buena, me parece muy acertada, porque es algo así como que comamos hoy en día, pero vamos a permitirle a que las futuras generaciones también puedan comer. Y no es solamente comer, es que si yo puedo tener un carro hoy en día, que las generaciones futuras también, cada persona pueda tener un carro. Si yo hoy en día puedo ir a una playa y bañarme en una playa con agua transparente y disfrutar de los peces de colores y los corales y aire limpio, las futuras generaciones también tienen que tener derecho a disfrutar de una playa limpia y de un aire limpio. Igual si voy a un bosque donde hay una vegetación exuberante y agradable, las futuras generaciones también deben tener derecho para ir a bosques en esas condiciones. Desde el 87 hasta el 93 pasaron 6 años. Esto quedó como un planteamiento relativamente filosófico, conceptual, y en el 93 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe define que el desarrollo sustentable es una función de crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental.